Bueno, es que, Ignacio, no es ni legal. Me he entretenido un poquitito en lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de algo que dijo el propio 26 de mayo, que dice que no se puede atribuir la comisión de un delito en una etapa preliminar del procedimiento penal. Entiendo precisamente porque pervertiría el procedimiento penal y por el riesgo de estigmatización del investigado. Y claro, es lo que nos encontramos en el auto del juez Pedraz y es lo que nos encontramos en el auto del juez Calama sobre Zapatero. Hay una cosa aquí, Campos, que me parece interesante y que se la puede preguntar cualquier ciudadano, lo de las casualidades en el tiempo. Y quiero tu opinión, porque llevas, como digo, muchos años en esto de los tribunales. Claro, en esta semana comienza el juicio, Audiencia Provincial de Badajoz, contra el hermano de Pedro Sánchez. Se conoce la imputación hace unos días, la semana pasada, de José Luis Rodríguez Zapatero, y se produce este auto del juez Pedraz que conlleva requerimiento o registro de la sede de Ferraz. Coincidencia del tiempo hay, pero ¿esto es buscado o son casualidades? ¿Tú qué opinas? Aquí se ha producido, pues, es verdad, pues una sucesión de acontecimientos muy rápida. En el caso de Zapatero tenemos una pieza separada que se abre en noviembre del 25 y ya estamos en el momento en el que nos encontramos. En otras causas tardan meses, cuando no años. En esta causa también de Plus Ultra, del Partido Socialista y de las cloacas, teníamos a un juez, Arturo Zamarriego, que no estaba actuando con la velocidad que algunos requerían, y finalmente lo que ha hecho Anticorrupción y la UCO ha sido llevárselo a la Audiencia Nacional y finalmente se la va a quedar y ahora sí actúan con velocidad. Un momentito, Ana, porque claro, dentro del auto también hay un par de cuestiones que yo creo, Mateo, que deberían ser aclaradas, ¿no? Una de ellas es la que hace referencia a Carmen Pano, que dijo que había llevado decenas de miles de euros a Ferraz, 90.000 en concreto, ¿no? En dos ocasiones. Primero en una bolsa de plástico con su coche, con su chofer, y otra en una bolsa de plástico, decía, abierta en un taxi. Claro, el auto dice que el Partido Socialista le ofreció 50.000 euros para que no revelase esta información, pero es una información que ya cuando Carmen Pano fue a revelarla al tribunal, Víctor de Aldama la negó. Dijo, pero ¿cómo le voy a dar yo a esta mujer 90.000 euros para que los lleve a Ferraz en dos episodios distintos, uno en su coche y otro en un taxi, en dos bolsas de plástico? O sea, es una información que ya el propio Aldama había desmentido. Sin embargo, nos lo encontramos en el auto de Ferraz. Nos lo encontramos en el auto porque la incluye la UCO en sus informes. Cuando la UCO, por ejemplo, desgaja los gastos que habrían salido de la caja del Partido Socialista para financiar estas campañas, incluye esta referencia a estos 50.000 euros que se habrían utilizado para tratar de cambiar la opinión de Carmen Pano a la hora de acudir al juzgado y efectivamente relatar esas dos entregas de 90.000 euros en dos espacios diferentes en la sede del Partido Socialista. Y es que incluyen también, curiosamente, el nombre de la abogada que habría hecho de intermediaria para esa, digamos, oferta. Estaríamos hablando de Leticia de la Hoz, que es la abogada de Koldo García y de la familia de Koldo García en las causas que se han celebrado en el Supremo, el caso Mascarillas aquí en la Audiencia Nacional. Un episodio que incluye el juez en su auto, probablemente porque la UCO se lo ha dejado por escrito en los informes, que resumen ese auto del juez Pedraz, pero que no hay ninguna referencia más, incluso no se considera ni investigada Leticia de la Hoz. Una Leticia de la Hoz que ya cuando conoció esa información el miércoles pasado negó categóricamente que esto hubiera sucedido. Es más, dice que tiene pruebas que demostrarían que la situación fue al revés. O sea, que Carmen Pano trató de acudir a su despacho, a hablar con ella, y ella la echó de su despacho cuando, hablaron sobre este asunto. Con lo cual, bueno, es una información efectivamente que se incluye en el auto, que a ver si el sumario nos da más detalles de por qué se incluye esta referencia en el auto. Pero es que yo te digo más, Silvia, a mí, por ejemplo, lo que es el sumario también me gustaría que aclarase por qué esta causa empieza en un juzgado de Plaza Castilla de Madrid, en el juzgado de instrucción número 9, que estaba investigando este asunto después de unas querellas de Aztoir y otras organizaciones, y acaba en la Audiencia Nacional. No conocemos el motivo por el cual esta causa, que como te digo, comenzó a través de querellas de Aztoir y de otros colectivos, acabó en la Audiencia Nacional, y acabó la Audiencia Nacional en el caso Sepi, que poco o nada tiene que ver con esta pieza separada que ahora se está investigando aquí por parte del juez Pedraz. Yo creo que es un tema procedimental que, a ver si el sumario nos aclara, probablemente lo haga, porque probablemente el juez de Plaza Castilla se inhibiera en favor de Santiago Pedraz, pero estaría interesante conocer la motivación que le llevó a tomar esa decisión. Y luego está el tema del cohecho, el tema del soborno a un fiscal, que el propio fiscal ha salido y ha dicho, pero esto nada más lejos de lo que sucedió, yo no sé de lo que me están hablando. Y en cambio, ese cohecho
apoyándose en ese soborno que el fiscal insiste en que no existió, también aparece en el auto de Pedraz, Mateo. Efectivamente, son 300.000 euros que se mencionan en el auto de Pedraz que presuntamente o se sugiere que se habrían utilizado, que se iban a utilizar para, sobornar al fiscal Grinda, un fiscal que estaba entonces en la Fiscalía Anticorrupción, que ha dirigido, fiscal muy conocido porque ha dirigido, causas o operaciones contra la mafia, de varios países asentada aquí en España, sin ir más lejos el caso Gaoping, que ahora mismo se acaba de celebrar el juicio en la Audiencia Nacional con multitud de acuerdos por parte de los acusados, mafia rusa, etcétera. Fiscal que ahora está en Ecuador de destino y que, habría sido uno de los denunciantes junto al fiscal Estampa de estas conversaciones que mantuvo en su día con Leire Díez, las militantes socialistas, relativas a esa información que le pedía Leire Díez a estos dos fiscales sobre, compañeros que pudieran tener alguna sombra de sospecha. Él mismo efectivamente lo ha negado, no obstante, como te digo, su denuncia inicial fue la que originó también esa denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Leire Díez en el juzgado de Plaza Castilla, tanto la de él como la de Estampa, que grabó 3 horas de conversaciones en una reunión que mantuvo con Leire Díez y que son, el núcleo central de esta causa que en su día se abrió en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid y que ahora está en la Audiencia Nacional. ¿Y a qué se debe, Ignacio, estas lagunas, que contempla el auto? Que estoy segura de que el sumario podrá aclarar todo lo que estaba planteando también Mateo Balín, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, se incluya la idea de que se ha intentado sobornar a un fiscal como Grinda y el fiscal diga, no, a mí no me ha sobornado nadie. O el hecho de que se diga, es que el Partido Socialista intentó pagar a Carmen Pano 50.000 euros para que no revelase ante los tribunales que había llevado a Ferraz 90.000, cosa que reveló y cosa que Aldama dijo inmediatamente que era mentira. Está imputada en la misma causa. Claro, está imputada efectivamente en la misma causa. Entonces, ¿cómo se entienden todos esos detalles que, a ojos de la opinión pública, no sé si a ojos de los tribunales, pero a ojos de la opinión pública, ya estarían resueltos? Pues en el caso de Grinda, con una llamada se habría resuelto ya. Oiga, usted, fiscal, ¿alguien le intentó sobornar? Pues sí o pues no. Pero claro, es que decir que le sobornaron, no sé si sin haber llamado a Grinda, no sé si es el habitual discurrir de la investigación. Bueno, es que en definitiva, eso es lo que señalaba yo al principio, si en definitiva lo que tiene que hacer el juez en ese auto es un poco recoger la información que le ha suministrado la policía. Es una información que probablemente en esa fase tan embrionaria no tenga la posibilidad de contrastar, es decir, da por válida esa información policial y a partir de ahí eso es lo que tiene que ir consolidándose o no. Por eso lo decía antes, que en primer lugar hay que contrastar esta información policial con el análisis de los dispositivos y con el examen de la documentación incautada. Pero es más, si además hay hechos que, como habéis señalado, el fiscal ha negado, pues evidentemente hay que descartar hechos. Por eso es tan precipitado hablar de delitos. Pero es más, y ahí lo habéis dicho en el programa, es que una de las cuestiones que también se plantea en estos inicios es saber la competencia objetiva. Es decir, si es competente la Audiencia Nacional o si es competente un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla. Y eso es algo que también se plantea al inicio del procedimiento. Es decir, ¿por qué asume estas diligencias la Audiencia Nacional? Es que tiene competencia porque debe de basarse en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, son estas cuestiones las propias de esta fase tan inicial del procedimiento. Y ya veremos, o ya estamos viendo, cómo algunos de los hechos que se recogen en el auto se van a descartar y otros probablemente se vean corroborados por otra información que vaya llegando. Yo quería preguntarle a Ignacio, claro, en este caso del auto del juez Pedraz, que lo que nos faltaba era ser ya jueces de instrucción, Irene. Ya solo nos faltaba más que eso, jueces de instrucción, después de todos los autos. Pero estamos cerca, porque estamos leyendo autos, pero a chorro. Entonces, claro, nosotros no sabemos de cómo instruir, pero sí sabemos cuando hay relatos que tienen lagunas, lógicamente, porque nosotros nos dedicamos a contar la información. Y una de las cuestiones que pueden llamar la atención, Ignacio, es que el juez Pedraz en su auto hace un montón de hipótesis, pues todo comienza con esta reunión en Ferraz, Santos Cerdán pagó a Leire, en fin, elabora todas unas hipótesis, pero en ningún momento pone en duda algo tan sencillo como el testimonio de Carmen Pano, que además está siendo judicializado. Es decir, no contempla que Carmen Pano puede no estar diciendo la verdad. Y entonces se desmontaría buena parte de ese relato. Digo, porque cuando contamos todo esto a los espectadores dicen, no, es que el juez elabora una hipótesis porque todo lo que le dicen lo toma como verdad.
cuando es algo que a día de hoy no se ha confirmado y de lo que además hay dudas. Bueno, es que de todas maneras, insisto, el contexto, como ocurría el otro día con el auto de imputación al señor Zapatero, todo está planteado de una manera hipotética, planteando una hipótesis, y de otro lado con un carácter muy provisorio, es decir, muy provisional. Se tienen que confirmar esos indicios o no. Además, como ha dicho el propio Mateo Balín, probablemente en lo que se refiere al extremo de Carlos Pano aparezca recogido en el sumario o en la investigación policial. Con lo cual, en ese momento, el juez, a la hora de hacer ese resumen de la investigación policial, porque creo que en definitiva es lo que hace, no hay ningún otro elemento en el que se pueda basar para descartar o para confirmar un indicio, lo que hace es resumir el auto y, por tanto, probablemente el extremo de la señora Pano aparezca recogido en el sumario y de forma crítica lo recoge en el auto el juez. Es ahora, a partir de ahora, realmente cuando el juez debe de, a partir de ese borrador, digamos, en términos coloquiales, ese auto deberá de ir, bueno, pues modificando los hechos. Por eso insistía yo que es muy precipitado hablar de hechos de tipos delictivos, porque todavía no están confirmados los hechos en los cuales se deben de subsumir los tipos delictivos. Bueno, es que, Ignacio, no es ni legal. Me he entretenido un poquitito en lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de algo que dijo el propio 26 de mayo, que dice que no se puede atribuir la comisión de un delito en una etapa preliminar del procedimiento penal. Entiendo precisamente porque pervertiría el procedimiento penal y por el riesgo de estigmatización del investigado. Y claro, es lo que nos encontramos en el auto del juez Pedraz y es lo que nos encontramos en el auto del juez Calama sobre Zapatero. Digo que esta es jurisprudencia de la Unión Europea del mismo mes de mayo, 26 de mayo. Es que no es legal hacer esto. Es que no solamente es jurisprudencia, hay una directiva comunitaria que precisamente habla de los derechos de defensa del investigado en el juicio y habla de la presunción de inocencia. Y debe de estar en la mente de todos los ciudadanos que estas personas se presumen inocentes. Lo que se presume es la inocencia de las personas y, por tanto, es la acusación, por ejemplo, el fiscal, quien debe de acreditar su culpabilidad. No se presumen los delitos o los hechos. Los hechos no se presumen. Los hechos están todavía, bueno, pues una fase indiciaria, ¿no? Pero, insisto, hay que contextualizar los autos. Cuando en un auto se habla de unos hechos y se atribuyen esos hechos a una persona, hay que tener en cuenta que estamos en una fase muy preliminar y que además el acusado o el investigado en este caso goza de la presunción de inocencia. Y hasta que no haya una sentencia condenatoria, esa persona es inocente. Ya, lo que no pasa es que llama la atención que los jueces, ¿no?, que actúan de forma independiente, en este caso en una sociedad hiperconectada, que ya lo abordamos el otro día, en una sociedad hiperconectada con las noticias al minuto, lo que no puede ser es que no puedan ser capaces de mantener el secreto de sus actuaciones. Y es más, que cuando se levantan nos encontramos con culpabilidades aseguradas en un auto judicial, que es lo contrario de lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Digo, aquí algo falla, Ignacio. Brevemente, que luego nos vamos a ir a la política y esa es otra. Sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, aquí se cargan las tintas mucho en lo que es el órgano judicial o la actividad de la Administración de Justicia. Pero, en definitiva, los tribunales se expresan a través de sus resoluciones. A partir de ahí, son los medios de comunicación quienes deben de contar al público en general o a la sociedad estos acontecimientos judiciales. Por tanto, a veces no es tanto la culpa del órgano judicial como de la forma de expresar titulares de prensa o noticias o los medios de comunicación audiovisual la información que proporcionan, que probablemente sea una información que es sesgada y que no es justamente la que está transmitiendo el órgano judicial, porque sí que es verdad, y eso lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también a propósito de los medios de comunicación como perro guardián de la democracia, la labor tan importante que tienen y sobre todo para transmitir estas noticias judiciales. Y deben de procurar que quede reflejada en las noticias la inocencia de estas personas mientras no haya una sentencia condenatoria.